prorrogar un poco el comienzo hasta las menos 20, porque él tiene un compromiso. Ustedes saben que en este momento se está rindiendo homenaje a una querida amiga. Yo estaría ahí también, pero la obligación UASIT y ante la universidad es fundamental para nosotros. O sea que mis palabras, y creo que de todos los miembros de nuestro equipo, son de adhesión a ese homenaje. Lamento que los organizadores no hubieran recordado que hace un cuarto de siglo, todos los jueves, esta hora, el Instituto Gioja hace el seminario, así que podrían haber buscado otro día, qué sé yo. Bueno, dicho esto, empezamos. Bien. UASIT es la continuación, nuestro proyecto, de una línea que venimos siguiendo de investigación referida al rol de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires dentro de la historia argentina. Este proyecto, que va a culminar hacia finales de junio del año que viene, presenta su tercer informe de avance. Me acompañan los miembros del equipo que yo les iré presentando a medida que llegue el momento. Nuestro proyecto está conectado con diversas manifestaciones, tiene como diversas canalizaciones a través, en primer lugar, del Seminario Permanente de Historia de la Facultad de Derecho, creado en el año 2004 por el lamentado y desaparecido hoy, hace un año que hizo de la desaparición del doctor Alcarini, a quien lo recuerdo precisamente en este momento, que creó en el año 2004 el seminario. Este seminario no solo dicta un curso anual sobre historia de la Facultad de Derecho, sino también ha dado conferencias especiales. Nos han honrado, por ejemplo, este mismo año, Jorge Velasco Suárez, que nos honra nuevamente con su presencia en este momento, el doctor Mario Valls, que va y viene, porque me dijo que está tomando el examen y que se hace una corrida, nos saludó a todos. Y el que abrió este seminario fue Homero Mansi, hijo, que también se nos fue hace pocos meses atrás, Acho Mansi. Acho Mansi habló del padre, de su obra, de su época de estudiante, etcétera, etcétera. También se manifiesta en nuestro proyecto de investigación en actividades docentes, de posgrado y de grado. De posgrado, concretamente, en un curso anual, y también de posgrado, a nivel internacional, en los llamados cursos intensivos. Hemos tenido 2 hasta el momento y que me han acompañado la mayoría de los presentes. En los cursos de grado estamos dictando un curso cuatrimestral, vale decir 2 veces al año. Por otra parte, los que quieran seguir nuestras contribuciones pueden hacerlo en Facebook, es un lugar de acceso público, no está reservado, o sea, no es necesario ser socio de Facebook, y se llama Historia de la Facultad de Derecho UBA. Yo en marzo, como ustedes recordarán, hice un informe de avance sobre mi investigación personal dentro del proyecto general que era referido a la historia de la Facultad de Derecho en la época del peronismo, 1946-1955. Al respecto quiero decirles, no les voy a repetir el informe aquel, por supuesto, no se sobresalten, que he seguido profundizando y he encontrado que me había equivocado en algunas cosas. Y recordé aquello de que la investigación es un permanentemente cuestionarse aseveraciones que uno usa como hipótesis o conjeturas. ¿Se acuerdan del tema de los concursos en la época peronista? Yo me pregunté en aquel momento, aquella noche del 21 de marzo, si se habían hecho o no. Y dije, mi hipótesis es que no se hicieron los concursos. Bueno, reconozco que me equivoqué en la hipótesis. He verificado que se sustanciaron los concursos a la luz de la ley 3031, desde luego una ley que se puede discutir desde 1000 puntos de vista y que tenía una característica especial, que es de interés para los señores colegas presentes, docentes, profesores, etc., que se refería al hecho que era solamente por antecedentes del concurso en la época peronista, no por oposición, no existía la oposición. Y bueno, están los resultados y la designación de los profesores por concurso. Esto es inobjetable. Desde luego, cada concurso, como en todas las épocas, se puede discutir si fueron justos, injustos, si alguno quedó fuera por alguna cuestión extra académica, etcétera, etcétera. Pero reconozco que me equivoqué cuando pensé que no se habían hecho concursos, se hicieron a partir de la gestión Lascano, primero como interventor y luego como decano, a partir del año 1948. Nos hemos propuesto ser lo más sintético posible. No
nosotros vamos a exponer siguiendo un cierto orden cronológico, desde 1880 a 1955. Hay muchas formas de exponer. Se puede hacer de esta manera, se puede hacer a través de elección de temas, por orden alfabético, ¿no es cierto? Nosotros adoptamos el criterio de, acá llega el doctor Valls nuevamente, que lo acabamos de nombrar, dice que se mantenga silencio, quiere pasar desapercibido, es imposible, el doctor Valls pasa desapercibido. Adelante, doctor, métale, póngase como. Ah, bueno, con la doctora de Boto está en muy buena compañía. Entonces, desde 1800 en adelante, 1880 por supuesto, hemos hecho la siguiente orden. En primer lugar, hablará el ex secretario Martín Testa, quien se referirá a la presencia de ese ícono cultural que fue la biblioteca de Paul Groussac y la participación de profesores y egresados de nuestra casa en esa revista cultural de fines del siglo XIX. Acto continuo hará uso de la palabra el doctor Martín Cárdenas. Nos honra el doctor Marcos Córdoba a partir de este momento. Usted no puede pasar tampoco desapercibido. Adelante, doctor, decano de una facultad colega. Cárdenas va a hablar de Mario Rivarola, o los Rivarola, ya hemos hablado de los Rivarola y bueno, él va a hablar de Mario Rivarola. A mi derecha, la doctora Verónica Lescano Galardi, recientemente doctorada. Adelante, quien nos va a referir la incidencia de la Universidad de Buenos Aires en general y de la Facultad de Derecho en particular sobre la educación argentina, que en una época fue uno de los factores que nos distinguió ante el mundo, no solo ante Sudamérica. Tras lo cual, Estefanía Cuello, que está a mi izquierda, se referirá precisamente a la gestión del doctor Carlos Variales Lascano, decano de la época peronista. Y cerrando, como no podía, doctor Eduardo Barbaros, sobre Marco Satanowski, el gran Marco Satanowski, y todo lo que se pueda decir. Acá llega nuestro director, adelante, está, creo que tiene un lugar, sí, póngaselo. Carlos, si querés decir algo. Yo mis palabras fue de adhesión, yo hubiera estado en el homenaje, pero... Lo que yo hice fue llevarle a la doctora Gutiérrez Pose la adhesión a este homenaje que se ha elegido en un momento tan inoportuno de parte de todos los investigadores del instituto, del vicedirector y del director y de todos ustedes, y bueno, y sumarnos a la validez del homenaje que se le está brindando y explicarle que no nos íbamos a quedar hasta el final porque además lo habían hecho inoportunamente. Esto es todo. Sí, gracias Carlos. Acá llegó la doctora Rasla, que también nos honra. Adelante, Beatriz. ¿A dónde me dice? Sí, bueno, van a empezar las exposiciones. Luego voy a ser implacable con los 10 minutos cada uno como máximo. Y después vamos a pasar el PowerPoint, que llevará otros 10 o 15. Y después vengan las preguntas, comentarios, observaciones, críticas, deseadas. Hay muchas presencias gratas. Yo no quiero enumerar a todos, pero está Enrique Marical con nosotros, qué sé yo. Nos vamos a quedar cortos si empezamos a enumerar. Finalmente le vamos a presentar al nuevo codirector en el nuevo proyecto, porque ya hemos presentado un nuevo proyecto ante la Universidad de Buenos Aires. Continuidad del que estamos haciendo. Y también nos honra el doctor Raúl Arlotti, que está ahí, después se lo voy a presentar y le voy a pedir que diga algo. Martín Testa, adelante. Buenas tardes, agradeciendo desde ya la presencia de todas y todos ustedes. Hace unos meses, desde este grupo, desde este equipo de trabajo UASIP, y en particular desde mi aporte como becario de la Universidad de Buenos Aires, presenté con gusto algunos avances sobre mi investigación, la cual fue prorrogada oportunamente y hace unos meses, a comienzos de este año, ya finalizó. El informe se presentó a la Comisión Técnica Asesora
y la idea es justamente poner a consideración de ustedes gran parte de este informe, de esta beca, rindiendo cuentas de las hipótesis, de los objetivos, de la metodología, de las conclusiones, del entorno, de los ejes temáticos, en estos breves minutos, haciendo más que nada una aproximación a las ideas principales, las luchas que uno fue transitando durante esta investigación. Y este informe, obviamente, que está a disposición de aquellos que después quieran eventualmente poder apreciarlo en detenimiento, comienza con los respectivos agradecimientos a la universidad, a la facultad, al Instituto de Investigaciones, a su gente. La UBA, si es lo que es tal por su gente, por sus profesores, por sus graduados, por sus estudiantes, y es acá donde surge justamente la historia o las historias de la Facultad de Derecho en un momento determinado a los ejes temáticos que fueron el objeto de estudio de mi investigación. El objeto de estudio, algunos lo conocerán más, otros menos, se refiere a la biblioteca. La biblioteca, una revista de Paul Boursac, uno de los grandes que junto a otros grandes hizo grandes cosas para esta facultad, para esta universidad y para lo que hoy llamamos República Argentina. Entre una clase dirigente, una élite, llevó adelante esta cruzada civilizadora, este movimiento de cultura que fue la revista. ¿Cuándo vio la luz esta revista? Particularmente 1896, 1897, 1898. Y como todos ustedes sabrán, eso coincide con un momento histórico que podríamos llamar de consolidación del Estado moderno, del Estado-Nación. Y la consolidación del Estado, es uno de los ejes temáticos. Por supuesto que nada de esta beca hubiera sido posible sin el entorno que me acompañó y nos acompañó durante todo este desarrollo de personas y de circunstancias. Una primera aproximación es la ampliación de mis conocimientos políticos, culturales, históricos que tuve gracias a esta beca de investigación con sede de trabajo en este instituto. El tema surgió, como ya les comenté en su momento, a través de un intercambio de mail con quien luego fuera mi director de beca, el profesor Dr. Tulio Ortiz, durante el año más que nada 2010 y 2011. Y nos propusimos algunas hipótesis que fuimos desarrollando. Elaboramos, al principio, esta revista tenía 8 tomos. Una suerte para mí fue que los 8 tomos integran el patrimonio del Instituto de Investigaciones de esta facultad, gracias a un subsidio de un anterior proyecto de investigación también de esta facultad, de este instituto, de su actual vicedirector, el doctor Ortiz, con lo cual ya era una tarea sencilla tener los 8 tomos a disposición y que integraran el patrimonio del instituto. Ahora, eso no estaba digitalizado, no estaba realizado un índice sobre su contenido. Entonces, uno de los primeros objetivos fue realizar un índice, una grilla rápida de consulta que hicimos, que está a disposición a través de diferentes campos. Esa guía se realizó en base a los respectivos autores, los temas, la ubicación. Se convirtió en un archivo PDF fácilmente trasladable y se encuentra a disposición de todos. Y después nos pusimos a trabajar ya de lleno en lo que son las hipótesis de trabajo, que fueron en mayor medida confirmadas, y sobre todo en las conclusiones, que me gustaría hacer una referencia más particularizada, ya llegando al cierre, que acá muy bien me apuntan
con el tiempo, así que vamos a pasar a leer las conclusiones. Este movimiento de gente, de lucha, de ideas, de protagonistas de la Facultad de Derecho, fue un hito cultural. Fue una cruzada civilizadora. Las distintas historias, diferentes relatos contenidos en la revista son un buen instrumento de análisis para recorrer, para navegar, para conocer, para descubrir ese estado moderno en su etapa de consolidación. Y tenemos que coincidir que una vez más, acá lo que está presente es la historia de la Facultad de Derecho a través de sus hombres, sus luchas, sus ideas, de diferentes ideologías con diferentes temáticas, pero todos ellos, en su mayoría, hombres de la Facultad de Derecho. Quiero cerrar con unas palabras del propio impulsor, creador, que le dio un pulso en su momento y la dejó sin pulso también en su momento. Y en palabras de Brusac, no me toca apreciar la obra interrumpida ni fuera justo juzgarla por sus pasos iniciales. Pienso, no obstante, que la colección de la biblioteca deja la idea de una tentativa que pudo ser viable y no indigna de este país. Muchas gracias a todos y a todas y quedo como siempre a disposición. Bueno, te paso la palabra el doctor Agustín Cárdenas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿No se me escuchan bien? En primer lugar, comentarles que este trabajo sobre las ideas políticas del doctor Mario Alberto Rivarola es la continuación de un trabajo anterior, como dijo el doctor Ortiz, que está ya en prensa, en el libro coordinado por él, sobre las ideas políticas del doctor Rodolfo Rivarola. Así que es una continuidad con aquel trabajo. Por lo escaso de tiempo, simplemente voy a limitarme a ofrecer algunos datos biográficos del personaje para que entendamos su importancia y luego algunas líneas que voy a estar trabajando en el artículo que está todavía en curso. En primer lugar, me gustaría ubicarlo en el tiempo. El personaje nace en 1883 y fallece joven en 1950. Tal fue la consternación que generó en su momento de fallecimiento, que el diario La Nación le dedicó 2 columnas en 2 números sucesivos, una dando la noticia del fallecimiento y otro dando cuenta de una suerte de crónica sobre el sepelio. En cuanto al vínculo del doctor Rivarola con esta facultad, él se recibe de abogado en 1904, como dije, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, aunque en la sede de la calle Moreno. Asimismo, obtuvo diploma de honor y medalla de oro porque fue un alumno destacado. Y una vez recibido, se va a dedicar tanto a la profesión de abogado como a la docencia universitaria, fundamentalmente a la docencia a partir de 1912. Como abogado fue destacada su actuación, fue presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y participó del célebre estudio jurídico con su padre Rodolfo, con su hermano Horacio Carlos, en la calle Viamonte, y luego por su cuenta en la calle Reconquista. En cuanto a la docencia, bueno, en la Universidad de Buenos Aires enseñó Derecho Mercantil Privado y Sociedades Anónimas y Seguros, y en La Plata enseñó Economía Política y luego titularizó la cátedra de Legislación Industrial y Agraria. Fue, ante todo, un comercialista muy destacado. Tal es así que tiene como casi una decena de libros sobre ese tema, y el más célebre, su obra cumbre, el Tratado de Derecho Comercial Argentino, de 6 tomos, que se publicó entre 1938 y 1940. Asimismo, fue miembro de diversas academias, lo cual dan cuenta del prestigio o del reconocimiento que tuvo entre sus contemporáneos. Fue miembro y fundador de la Academia Nacional de Ciencias, fue miembro y fundador de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, que también fundó y presidió hasta su muerte Rodolfo Rivarola, y conformó también la Academia Nacional de Ciencias Económicas, con lo cual 3 academias no es poca cosa. Habiendo presentado, digamos así, lo más brevemente posible a
a Mario Alberto Rivarola, podemos pasar un poco al trabajo. Así como fue con el caso del doctor Rodolfo Rivarola, me centré en los trabajos que fueron publicados en la Revista Argentina de Ciencias Políticas. Publicación muy importante, un hito realmente cultural argentino, que se editó entre 1910 y 1928, dirigida de los primeros 8 años por su fundador, Rodolfo, hasta que tuvo que ocupar la presidencia de la Universidad de La Plata, y luego la dirección la ejercieron en el primer término en conjunto Mario Alberto y Horacio Carlos Rivarola, luego solamente Horacio, y finalmente entre el 22 y el 28, Mario. En ese contexto, Rivarola hizo dos tipos de contribuciones doctrinarias o académicas. Por un lado, escribió muchísimos trabajos sobre las materias del que fue profesor: derecho comercial, civil, sociedades anónimas, etc. Pero también, y lo que a mí me interesó fundamentalmente, son los trabajos que le dedicó a temas políticos o institucionales. Tal es así que bueno, la revista también nos ofrece la posibilidad de leer a lo que yo llamé el Rivarola publicista. En ese contexto, como publicista, como analista político, publicó, digamos, 3 tipos de trabajos. En primer lugar, aquellos que analizan un poco lo que es la estructura del régimen político argentino, también un análisis crítica de la legislación electoral, de la ley Sáenz Peña fundamentalmente, que en estos temas también es parecido a los trabajos de Rodolfo Rivarola, y también otros trabajos sobre lo que es la naturaleza del gobierno republicano representativo. Asimismo, también otra categoría que podemos decir, que yo no trabajé mucho, se dedicó a escribir sobre las relaciones internacionales, fundamentalmente, bueno, motivado por la Primera Guerra Mundial, las secuelas de la guerra y también temas para hacer unas relaciones entre los Estados americanos. Y finalmente, como director de la revista, entre el 22 y el 28, se hizo cargo de la sección Crónicas y Documentos, que es fundamental para poder entender el pensamiento del autor, porque no solo se limitó a glosar o a narrar los hechos políticos, sino que agregó opinión, análisis. Entonces, esos 6 años de crónicas, digamos que me son muy útiles como para estudiar un poco su pensamiento y sus opiniones. Para terminar, para no usar el tiempo, voy a decir un poco 3 líneas que puedo identificar y que voy a trabajar. En primer lugar, y también en consonancia con las ideas de Rodolfo Rivarola, aparece clara su oposición al régimen de Hipólito Yrigoyen, fundamentalmente aspectos políticos y constitucionales, dado que el resto del sistema económico, por ejemplo, no estaba en juego en el año 16. Asimismo, hace una suerte de crítica, como les decía antes, de la legislación electoral. Por otra parte, por una cuestión de temporal, por el tiempo que ocupó la dirección de la revista, escribió bastante sobre Marcelo T. Alvear, que fue un poco, como yo digo, en el trabajo una esperanza evanescente, porque se nota muy contento, muy satisfecho, y luego es como que se va deteriorando eso y se desilusiona en gran medida, sobre todo por las divisiones del radicalismo y demás. Y finalmente, lo que me pareció más interesante, más rescatable, es que argumenta en el sentido de dotar de una legislación a los partidos políticos, que no la tenían en ese entonces, y también a un reclamo de mayor coherencia interna en cuanto a los programas de los partidos. Por eso critica fuertemente a la Unión Cívica Radical y destaca al Partido Socialista, que era un partido más coherente, más cohesionado ideológicamente. Tal es así que dice que, por ejemplo, en función del sistema de la ley Sáenz Peña, los diputados socialistas renunciaban de antemano para que únicamente queden en juego las bancas atribuidas por los votos, de modo tal que no hay internas entre los candidatos y demás. Bueno, esto, dado que me advierten sobre el tiempo, cierro la exposición. Ya les agradezco y quedo a disposición por cualquier duda o consulta. Gracias. Sobre la educación argentina y específicamente de la Facultad de Derecho. Hola, bueno, estoy escrito, esto que estoy haciendo ahora, esta investigación, está en continuidad con los trabajos que vengo realizando en los últimos 3 o 4 años específicamente,
En cada una de las investigaciones y proyectos plantea un eje donde se vincula la educación a la política y específicamente a la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho con el programa de Estado principal de cada momento. En una primera línea lo que estudié es la funcionalidad de la educación en el programa de la generación del 80. Un segundo eje de análisis fue la importancia del Congreso Pedagógico, el primer Congreso Pedagógico llevado en la Argentina a cabo, que dio como resultado la base para la sanción de la Ley de Educación Primaria Laica, Gratuita y Obligatoria. Y en una tercera instancia, lo que estudié como eje principal, que fue la investigación del año pasado y que aquí presenté, muchos de ustedes estuvieron, fue las etapas de la formación de los formadores. Con esto planteaba 3 etapas o 3 instancias, tomando el modelo Tardif, de la vocación del docente empleado y del docente profesionalizado. Tercera etapa donde hoy por hoy estaríamos nosotros ubicados. Actualmente lo que estoy realizando es un estudio sobre la educación, específicamente el rol de la Universidad de Buenos Aires y de nuestra facultad en relación a la persona o al individuo que sale formado de esta casa. Específicamente me estoy basando en los presidentes que ha tenido nuestro país y que han salido, han egresado de esta casa de altos estudios y cómo se han vinculado en sus ejercicios de gobierno con la educación. Con esto, qué tipo de leyes han sancionado o derogado, qué modificaciones introdujeron en la educación y básicamente lo que me interesa como línea, como columna vertebral que va marcando todo el proceso es mostrar, que es el sentido de la hipótesis que yo tengo, cómo esta inteligencia de la que partió el proyecto número 1.0 del doctor Ortiz en conformar una dirigencia en personas en las que concurría, además de la calidad de abogados, ser juristas y educadores, cómo a través del tiempo y del paso de las décadas, específicamente del siglo XX, se ha modificado la finalidad de esa formación del alumno que egrese, que son los profesionales y después son políticos y presidentes, hacia actores sociales. Con esto, la idea es plantear, y creo que voy a poder documentarlo, que nuestra facultad de la Universidad de Buenos Aires han ido acompañando todos los procesos de cambios y de enfoques que ha tenido la educación para formar al individuo y al ciudadano. Y hay una modificación significativa entre el planteo y el tipo de formación y formado que egresaba de nuestra casa, la Facultad de Derecho, y el actual egresado de esta casa. Y paralelamente este nuevo enfoque coincide con toda la modificación normativa que está teniendo la educación, específicamente la superior universitaria. Así entonces, en el contexto del siglo XX, más allá de toda la parte conservadora tradicional que ocupó las presidencias, me estoy concentrando en analizar el caso de Frondizi y la famosa discusión de la IPA libre que tuvo nuestro país, que ha marcado, a mi entender, un antes y un después en la visión de la educación, no solamente pública, sino en el ingreso que se realizan de nuevas voces de la sociedad al escenario de participación activa. Así entonces, creo que lo que queda ratificado es que la Facultad de Derecho mantiene su importancia y su trascendencia como gran actor social porque puede ir acompasando, no sin luchas internas y sin discusiones, pero puede ir acompañando las diversas modificaciones y transformaciones que van impactando en la sociedad. En este sentido es la investigación que estoy realizando. Antes que me pongan el cartelito, cierro, que ya me lo hicieron el año pasado, así que queda a disposición obviamente para el debate. Sí, Oscar,
Es imposible de creer. Bien. Estefanía Cuello va a hablar de la época peronista y de la gestión Carlos María Lascano. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos los presentes. Es importante recordar el camino recorrido. Esta es mi tercera entrega de informe dentro del proyecto. Como saben algunos y los que no saben, mi investigación en un principio siempre está abocada a la formación de ese abogado que luego será dirigente de la élite, en la élite argentina. En un principio trabajé con los planes de estudio, llegando a encontrar cuál fue el primer plan de estudio de la carrera de abogacía. En un segundo trabajo que está en prensa, trabajé sobre la importancia que tenía la materia de derecho romano dentro de la formación de este futuro dirigente, y me encuentro este año, a partir del seminario y del curso de grado que se ofrece Universidad del Peronismo, o la Universidad de Buenos Aires en los tiempos del primer peronismo, con un proyecto un poco más ambicioso, que es siempre dentro de esta cuestión de la formación del alumno, del abogado, con la gestión del doctor Carlos María Lascano, que es muy particular y muy diferenciada con la del siguiente decano. El periodo de análisis es 1948-1952 y siempre se trabaja con material de archivo, fuentes originales de la facultad, publicaciones oficiales y bueno, material de archivo exterior. ¿Por qué se elige este tema? La cuestión universitaria claramente no fue un tema menor para el presidente Juan Domingo Perón, y desde los tiempos de la Revolución Juniana las universidades habían tenido gran peso en la opinión política, y tener un profesorado opositor abiertamente y un alumnado también de esa característica era una cuestión muy delicada para la estabilidad política del país.